A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada para toda la provincia de San Antonio. En un mundo donde los titulares sobre migración y tráfico de personas parecen lejanas estadísticas, Cecilia Domeyko nos invita a mirar de frente el rostro humano detrás de esta tragedia global. Su novela Sacrificio en la Frontera, recientemente publicada en español por Editorial Forja, es mucho más que una obra de ficción. Es el resultado de más de una década de investigaciones, entrevistas y encuentros con migrantes latinoamericanos cuyas vidas han sido marcadas por la separación, el dolor y la esperanza. Reconocida periodista, documentalista y activista, Domeyko ha dedicado su carrera a visibilizar las historias de quienes muchas veces no tienen voz. En esta entrevista nos adentraremos en las motivaciones, el proceso creativo y las implicancias sociales de su nueva obra, que nos enfrenta con dureza pero también con humanidad a la realidad del robo y tráfico de niños en la ruta migratoria. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida a Chilena FM y gracias por aceptar nuestro llamado. Gracias, mucho gusto estar aquí. Bueno, Cecilia, primero que todo nos gustaría saber qué fue lo que inicialmente le motivó a escribir Sacrificio en la Frontera. Bueno, yo, por encargo de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, hice una investigación de 10 años en la frontera México-Estados Unidos, como parte de una campaña dirigida a la comunidad latina allá, eh, con un mensaje de amor y esperanza. Y durante esos 10 años me tocó conversar con cientos de personas en la frontera México-Estados Unidos, como parte de este trabajo, y pude empaparme del tema, de lo que enfrentan, los desafíos que enfrentan las personas que cruzan la frontera y su ambientación dentro de su nuevo país, ¿no? Estados Unidos. Entonces, mientras hacía esta investigación, yo pensaba, estos datos, estas historias tan conmovedoras, serían excelentes como base de una novela de ficción. Entonces no tuve tiempo de escribir una novela en esa época porque estaba muy ocupada con esta campaña. Pero cuando dejé eso, me puse a escribir una novela pensando en las familias, en las personas que cruzaron y las historias tan desgarradoras a veces que me habían contado. Me puse a escribir una obra de ficción sobre el tema, usando personajes ficticios, pero al mismo tiempo usando algo o bastante del material que había recopilado en la frontera. Ahora usted, Cecilia, menciona que esta obra nació de más de 10 años de entrevistas. ¿Hubo alguna historia en particular que le marcó profundamente? Bueno, una de las historias es de una persona que sí cruzó la frontera, yo me hice muy amiga porque yo producía ya documentales y usaba actores y ella es una actriz y me conmovió mucho la historia de ella. Y entonces no es la historia exacta de ella, pero sí fue la inspiración para el personaje principal de la novela, el personaje que se llama Yoali, que en la novela, así como le pasó a mi amiga, en la novela cruza la frontera para encontrar una vida mejor en el norte y en ese cruce ella va con su hijito de 2 años y se lo roban. Y se lo roban como parte de todo el tráfico infantil, que no solo ocurre en la frontera esa, sino que en muchas partes del mundo. Y en ese sentido la historia de ella es diferente, o sea, la historia de mi personaje es diferente, pero eh, claramente fue la inspiración para ponerme a escribir el personaje principal. Bueno, el personaje de Yoali representa a muchas madres migrantes. ¿Cómo fue el proceso de la construcción de ese personaje? Bueno, como te mencioné, la inspiración primaria fue esta amiga, pero en realidad me pasó una cosa curiosa porque yo como que tuve esas historias dentro de mí muchos años antes de ponerme a escribir y la verdad es que una noche soñé con este personaje que me hablaba, muy cortito, no fue un sueño largo, pero sí dije, no, llegó el momento ya de empezar a poner en papel o en la computadora esta historia, porque me contaba que ella había cruzado, que le habían robado a este niño, y ahí me puse, fue como un acto de una segunda inspiración, se puede decir así, y empecé a escribir la historia de Yoali. En realidad, cuando uno escribe ficción, muchas veces uno puede tener una idea, pero los personajes no siempre salen como uno pensaba, como que toman su propio camino.
y salen con cosas totalmente hasta sorpresivas para uno, cuando uno ya empieza a escribir, como que salen cosas que uno desconocía que tenía dentro de uno. Ahora, Cecilia, ¿cómo equilibra en su novela la ficción con la realidad de los testimonios que usted recogió? Bueno, todo lo que ocurre en mi novela, aunque es ficción, todo lo que ocurre es algo que sucede en la frontera. O sea, no, nada está fuera de las posibilidades de lo que le ocurre a la gente. Muchachas jóvenes que son, qué sé yo, son tomadas por miembros de las maras, de las pandillas. Hay mucha violación, maltrato, muchas personas le roban, qué sé yo, porque las maras, que le dicen a las bandas, en, mucha gente cuando llega están ahí, ¿no? Esperando para robarle. Y para robar niños, robar de todo, cometer actos realmente delictuales. Y eso es real, y es real en la novela. Pero claramente los personajes y los sucesos específicos son obras de ficción, no son reales. O sea, no hay ningún personaje ahí que se ciña a un personaje real. ¿Y qué desafíos se enfrentó al abordar un tema tan duro como el tráfico de niños desde una narrativa literaria? Yo creo que el mayor desafío es hablar de este tema, pero de una manera que las personas que lo leen no estén, que no les repele el tema, porque es un tema muy cruento, muy fuerte. Mi novela en realidad es una historia de amor, y hay dos eh, parejas que se enamoran dentro del marco de la novela, que es la personaje principal, y una que comienza siendo una antagonista de la novela, y que a través del amor va cambiando y se va haciendo una persona buena. Pero como la historia está ayudada por estas historias de amor, el tema que es más, que es el tema de fondo, y que es el tráfico infantil, no queda tan terrible, porque es horrible oír de tráfico infantil, o sea, niños que se han robado, a veces con fines terribles, como muchos son robados para que se venden para el mercado de niños, donde la gente los compra para que sean sus hijos, pero no siempre el fin de esos pobres niños es eso, muchas veces para fines terribles como la prostitución. En la novela, el niño es robado con algo menos terrible, pero a medida que la novela transcurre, el cartel, que son los malos del libro, deciden usar el libro para el trasplante de órganos. O sea, lo roban para quitarle sus órganos y para venderlos en el mercado de órganos, que existe, eso sí es real, y porque se gana mucha plata haciendo eso. Entonces, pero se habla de eso, pero no se describe en detalle porque sería algo muy terrible describirlo. Entonces, es bueno encapsular un tema tan cruento como ese dentro de una historia más amplia, que es de amor, de aventura, de ese tipo de temas. Cecilia, ¿y en qué Entonces, medida considera que su formación como documentalista influyó en ese estilo narrativo para este libro? bueno, yo empecé mi vida profesional como periodista y de periodista me transformé en cineasta. Estudié cine allá en Estados Unidos y ambas carreras son parecidas en cuanto a que hay que hacer investigación, ¿no? De temas reales, verídicos. Y eso me ayudó mucho, porque yo tenía ya una carrera de periodista cuando me dediqué al cine, y el cine me aumentó en las posibilidades de ver lo que ocurre en la realidad, porque me mandaban clientes a investigar y a producir documentales. Entonces uno tiene el pretexto, se puede decir así, o uno tiene la oportunidad para ir a lugares que uno no iría si no fuera como periodista o como cineasta, documentalista. Entonces eso fue muy bueno en el sentido de darme la oportunidad de ver realidades que yo, sin tener esas carreras anteriores, quizás no las habría presenciado. ¿Y cuál fue la reacción del público en Estados Unidos frente al lanzamiento de la versión que tuvieron en inglés? Bueno, muy buena, he tenido muy buena reacción, he tenido muchas respuestas de la prensa,
de distintos medios. También he tenido algunas personas muy interesadas en esto, con instituciones relacionadas con los derechos de los niños y de las mujeres, derechos humanos, ese tipo de institución. Esa es la reacción que he tenido allá. Y tener una versión, también hubo una versión en español, la primera edición del libro en español también se dio allá. La que salió acá es la segunda edición. Claro. ¿Y qué significa para usted, Cecilia, que ahora el libro llegue a Chile, su país de origen? Bueno, lo que más me interesaba era llegar a Chile con este libro, porque me siento muy chilena, a pesar de haber vivido muchos años afuera, me siento muy chilena, muy apegada a mi país, y entonces para mí tiene una importancia emotiva muy fuerte, me siento y muy interesada en que mis compatriotas leyeran mi novela. Bueno, a esta hora les recuerdo que hablamos con Cecilia Domeyko, periodista, documentalista, activista, escritora, autora de Sacrificio en la Frontera, recientemente publicada en español por Editorial Forja. Y hoy día en nuestro programa estamos profundizando justamente en este título. En la novela Cecilia, además del dolor y la pérdida, también hay resiliencia. ¿Es algo que encontró con frecuencia en los testimonios reales? Hay reales, que entrevisté a muchos, hasta cientos durante 10 años, eh, pude recoger un poco de sus emociones, ¿no? De sus emociones, de su esperanza, porque la gente está dispuesta a sacrificar la vida a veces para cruzar la frontera y llegar a un lugar donde pueden hacer una vida mejor. Eh, Estaban muy abiertos a contar sus historias reales. Y lo que más me impactó fue conocer a estas personas tan valientes como para hacer lo que hacían, personas con tanta esperanza, no solo para ellos, sino que hacen el gran esfuerzo de cruzar esa frontera porque quieren darle una vida mejor a sus hijos. Y eso, si se trata de fortaleza, eso me quedé muy admirada, o sea, que muy admirada ante la fuerza y las aspiraciones de estas personas. ¿Y cree usted que la literatura tiene el poder de cambiar percepciones sobre la migración y los derechos humanos? Totalmente, yo creo que la mejor manera de cambiar las ideas que puedan tener las personas, el público, sobre cualquier tema fuerte, es oír historias sobre el tema, porque al escribir una historia, uno le pone un rostro humano a un problema que puede haber sido descrito con estadísticas, con discursos políticos, con todo tipo de posturas. Eh, en cambio, si se oye una historia, yo creo que el ser humano reacciona a la emoción, y las historias son pura emoción. Entonces yo creo que le entra la historia, le entra una realidad cruda a través de las emociones y por primera vez alguna persona, por primera vez entienden bien qué es el problema y que detrás de ese problema hay seres humanos y que debemos entender por qué aspiran a lo que hacen y por qué cruzan la frontera, en este caso. ¿Y qué le diría usted a quienes aún piensan que el tráfico de niños es un tema lejano o ajeno a nuestra realidad? Yo creo que también el tema existe aquí, en Chile, no solo México, Estados Unidos, incluso también existe en Europa y en otras partes del mundo. Tiene muchas cosas que son iguales o parecidas, sobre lo que he escrito como que por qué las personas cruzan la frontera, que es una situación de gran peligro, por qué están dispuestos a arriesgar tanto por cruzar esta frontera. Yo creo que eso es igual en Estados Unidos, yo creo que eso es igual también en muchas instancias en Chile y en otros países, que no solo Chile. Eh, hay como tengo un tema en común y nuevamente, volviendo a lo de las historias, las historias son parecidas. ¿Y cómo ha sido la recepción del libro en círculos académicos o de derechos humanos? Bueno, con la primera edición fue muy fuerte, positiva, muy positiva. Y aquí en Chile he recibido mucho interés, tanto de periodistas, las personas que comentan libros, literatura, y también de personas del lado de derechos humanos. También se han interesado mucho por la historia.
Y Cecilia, ¿qué rol juega su fundación Mariposa Cultural Foundation en el trabajo que usted realiza como autora y activista? Mariposa Cultural Foundation es una organización sin fines de lucro, creada en Estados Unidos. La formé cuando yo me encontraba produciendo muchos documentales, porque para producir documentales, por lo menos allá en Estados Unidos, hay que recaudar muchos fondos. O sea, estos eran los temas que yo producía allá, con estos fondos eran siempre también derechos humanos, derechos de la mujer. Y empecé a recaudar fondos y me di cuenta que necesitaba una organización dedicada al tema de derechos de la mujer y derechos humanos, que sirviera como lugar donde depositar las donaciones que yo recibía para realizar estas producciones. Entonces tuvo un fin práctico, que era una organización para recibir fondos, pero también a medida que se desarrolló la historia de la fundación, me di cuenta que era muy bueno porque también se podía buscar temas y usar la fundación como fuente de ingresos para poder llevar a cabo algunas de las ideas que estaban relacionadas a los temas que cubre la fundación, que son no solo derechos humanos y de la mujer, sino también otros temas de índole social. Cecilia, ¿está trabajando actualmente en nuevos proyectos que sigan esta línea temática? Esto no, porque estoy muy enfocada en la promoción y distribución de estas otras novelas. Y la literatura, todo lo que es ficción, exige una concentración muy, muy a fondo. Porque cuando uno hace literatura, uno en el fondo, o yo por lo menos, me meto en el mundo sobre el cual estoy escribiendo, o sea, como que me transporto a ese mundo. Entonces no puedo estar en otro proyecto muy intensivo. Pero sí, como cineasta, a mi regreso, y en la Mariposa, la Fundación Mariposa, tengo proyectos por encargo que van a estar tan centrados en el tema justamente derechos. El que me espera primero es un video sobre los derechos de los latinoamericanos, los hispanos, los inmigrantes hispanos en el área de Washington. Es explicarles bien sus derechos y ese tipo de cosas. Eso es un proyecto por encargo. Y ese es para transmisión televisiva y todo eso. Finalmente, Cecilia, ¿qué espera que el lector chileno se lleve después de leer Sacrificio en la Frontera? Ojalá que entienda que el problema, por qué viene la gente, que la gente no viene toda, alguna, claro, por supuesto en toda inmigración hay elementos positivos y negativos, pero que la mayor parte de las personas que atraviesan la frontera no lo hacen con fines negativos, lo hacen para mejorar sus vidas. Y son gente buena en general, hay gente buena y mala, pero yo diría que, por lo menos en lo que yo más conozco, que es la frontera México-Estados Unidos, es gente buena que busca lo mejor para sus hijos. Eso yo creo que es importante entenderlo para mirar el problema con todas sus facetas, o sea, no solo la parte negativa, positiva, y entender que son seres humanos como uno, que solo buscan el bien. Bien, Cecilia, le agradecemos que haya respondido a nuestro llamado y haya participado en nuestra entrevista. Perdón el sonido, ojalá que haya salido bien. Y Perfecto. tengo mucho gusto en haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, hasta luego. Así hemos conversado con Cecilia Domeyko, periodista, documentalista y activista, quien ha publicado recientemente su novela Sacrificio en la Frontera, recientemente en idioma español por Editorial Forja. Muchas gracias por la sintonía. Seguimos esta hora con la programación de Chilena FM 101.3.